nuestro, nuestra sección y sabemos ya muchísimas cosas. ¿Qué sabemos? Que en esa sección, esta vista acá es típica de carretera. Un sector se llama hastial, las paredes del túnel, y la parte superior clave también se le puede decir bóveda. Y entendemos que hacemos una excavación y esa excavación nos deja un perfil de excavación y que podemos hacerla por perforación y voladura o por una excavación mecánica. Y sabemos muchas cosas sobre eso. Luego se pone el sostenimiento, que puede ser hormigón, pernos, cerchas y otros. Y ese sostenimiento sabemos diseñarlo en base a la clasificación del macizo. Y después se pone un revestimiento, todavía no hemos visto mucho sobre aquello. ¿Alguna manera de ayudar en el sostenimiento es además excavar una contrabóveda, que aquí está como típica, y encima de eso, pues la solera y para ello un sistema que drene el agua, que ya vamos a ver. Con relación al sostenimiento, hemos hablado de conocer a lo largo del túnel el tipo de roca y en base a eso el RMR, según Wieniawski, el sostenimiento, según Romana, con una división del RMR en grupos más pequeños, lo propio, una idea de que el RMR 89 ha cambiado al RMR 14 con una relación, solo entendemos aquello, y luego otros métodos, el de Barton, y con la idea de que igual en base a un Q podemos llegar a un sector y en ese sector me dice qué hacer y ahí aparecen unos B de bulones y unos SFR asociado con espesores de hormigón proyectado y adicionalmente unos sectores con RRS y decimos, pero ¿qué es esto de acá? Y hemos entendido que el SFR tiene que ver con con el hormigón y el espesor y el RRS tiene que ver con un tipo de cercha. Cuando uno pone los pernos y le añade aquello, pues puede tener ciertas distancias. Es algo especial, ¿no? Y entendemos que en este método se sugiere ese sostenimiento especial, es otro método, ¿no? Mucho menos común de lo que vemos alrededor por acá. Muy bien. Y luego está el método RMI de Palmström, hemos entendido en qué consiste, y luego cómo se entra a esta gráfica con varios detalles. Pero no hemos parado ahí. Después de entender eso del sostenimiento, hemos hablado de determinar cuñas. Hemos visto que a veces es posible que se desprenda una cuña o no, y que además pueda deslizarse a lo largo de una intersección o de un plano, o no hacerlo, y que estamos tras el valor máximo tanto en el techo, el máximo, la máxima cuña que puede haber, o en la pared. Y en ese sentido hemos visto un procedimiento. Primero, cuando se desprende y a través de eso, cómo podemos hacer el dibujo, cuando se desliza y cómo podemos hacer el dibujo en planta y cuando, por supuesto, no se forma nada y no hay problema. Y por último, cómo cambiamos a un hastial, eso era en el techo, simplemente rotando y haciendo exactamente lo mismo. Entonces, el anterior jueves han visto el ejercicio 6.4 y ahí está la clave. Primer paso, determinar dónde está el túnel, cuál es la discontinuidad y qué puede suceder. Y en este caso, para el techo, esas tres discontinuidades, ¿no?
Y el túnel, en especial en este ejercicio, uno que va en este sentido norte-sur, entonces uno ve la cuña ahí y determina todo lo necesario, entonces puede hallar el área y con un corte puede hallar ese valor. Entonces, de seguro no han encontrado un 128 porque es un método gráfico. Cuando uno ve la escala, obtiene otro valor. Solo el que no ha hecho el ejercicio le ha puesto 128 y al área 109.74, sino algo parecido porque es un método gráfico. Con relación a este asunto del techo y luego lo mismo, pero cambiando la cuña. Aquí dice, este otro es el hastial este. Entonces, eso involucra otros puntos y aquí están esos puntos. Aquí está un punto y aquí está el otro punto y aquí el otro punto. Entonces, yo noto que al rotar simplemente me da otra cuña, pero ¿cómo debo trabajar? Es lo que han hecho ustedes. Con eso, ahora el túnel es el mismo, solo que es el hastial. Y el túnel tiene esa dirección y simplemente un lado y el otro lado. Y con esos nuevos ángulos puedo yo pasar a esta situación. Y la cuña terminó siendo otra con esa misma idea. Y ahí han hallado un volumen y en el hastial oeste lo propio, ¿no? Entonces hay que hacer, ¿no? No, hay que hacer y solo ahí uno entiende y surgen las preguntas. Entonces, con relación a este ejercicio 6.4, ¿desean hacer alguna pregunta, un comentario, alguna duda? Ingeniero, respecto a este ejercicio, por ejemplo, en el hacia este, me da una diferencia sumamente grande, casi el doble. No sé si a mis compañeros les da lo mismo. Me coinciden los ángulos, me coinciden la intersección, todo, pero el valor me da 173 metros. Ok, eso quiere decir que tú necesitas verificar que el área primero esta de acá, ¿no? Referido a esto, entonces uno dice cuál es la cuña y la cuña aquí es esa de ahí, la resaltamos de esa manera y decimos el área de eso es 0,5 de L1 por L2. Y ahí te pregunto, aquí los valores que yo he puesto eran 20.2 y 5.6. Y de ahí 56. ¿Esto se parece? A mí me da 24 y 6.8. Y la intersección me da dentro del triángulo. Y la intersección me da dentro del triángulo y también la altura me da 6.3. Ahí también daría mucho más igual. Ya. Entonces, ¿sabes qué? Cuando aquí estamos hablando de 6.3 y 5.6 y con la rapidez que uno hace, tal vez tú has hecho con mayor cuidado que yo, ¿no? Eso es posible, ¿no? Entonces, 5.6 a 6.3 puedo haberme equivocado y ahí los ángulos haber variado un poco y de ahí esa variación. Porque 5.6 a 6.3 yo sé que cuando uno ve su regla puede ser cuestión de haberse equivocado un angulito por ahí y listo, ahí cambió todo. Entonces, quédate tranquilo, si has entendido, no hay problema. Está bien, ingeniero. Solamente que me sorprendió por esas pequeñas variaciones el monto, ¿no? El volumen, casi el doble. Sí, no, así funciona. Así funciona.
Lo mismo para el 6.5, que trae solo uno de los hastiales. Y ahí está. Estoy seguro que había menos variación porque la memoria me dice que tuve más cuidado. Espero. Entonces, ¿para ti mismo te sale más cerca esto? Sí, Sí, sí. sí. No, yo sé que cuando resolví era más tarde en la noche que cuando resolví voy a decirlo de esa manera, ¿ok? Entonces, si ha salido bien esto, es que está claro, no hay problema. Bien. Perfecto, entonces, por supuesto, entendido eso, uno visualiza muchas cosas y como hemos visto en la anterior clase, uno termina haciendo programas, pero el hecho de haber trabajado en eso los ayuda a entender muchísimo más, ¿no? Si no, uno solo dice, claro, la idea es clara, ¿no? Pero uno siempre tiene que ponerle la mano y ya queda todo de otra manera. Bien. Veamos ahora otro aspecto, el cálculo de túneles. Entonces, estos eran relaciones empíricas. ¿Será que hay maneras de hacer cálculos para terminar en esos sostenimientos? Veamos, de eso se trata. Y aquí tenemos una foto cualquiera de internet donde hay un túnel. Y se nota, ¿no? Dice, aquí ahí está el cerro y se parte de un lado, se llega al otro o de ambos lados, no importa. Y se nota que ha habido cierta exploración, por eso aquello es una foto de internet cualquiera, hay zonas y por eso aquí en este sector un tipo de roca y aquí otro tipo de roca más algunos sectores. Entonces es realmente clave el saber aquello, ¿no? Bueno, ahora le agregamos y ya sabríamos cómo calcular y depende del método, nos va a salir sostenimientos diferentes, ¿no? Entonces no hay que asustarse mucho cuando uno utiliza uno, el otro, asume ciertas cosas, porque ya hay una variación de un lado a otro, pero hay que hacer lo mejor que uno pueda considerando lo que es el método mismo, ¿no? Eso que quede claro. Y en ese sentido, ahora vamos a pasar a ver qué esfuerzos pueden haber alrededor de un túnel. Entonces, en el cálculo de túneles hay que saber esfuerzos y hasta ahora no hemos visto esfuerzos en la roca viendo bien, ¿no? Entonces, para un túnel vamos a pensar en eso. Y decimos, aquí hay una roca, ahí está el nivel del terreno, y nosotros bajamos una profundidad. Por supuesto que esa profundidad es variable. Mi túnel puede estar a una cierta profundidad aquí y una mucho más grande a este otro lado. Sí, queda claro. Y decimos el medio del túnel está a una altura h, el medio del túnel. Si el túnel va a ser circular u otro, aquí está dibujado de forma sencilla, circular, ¿no? Se nota. Y ahí digo, perfecto, yo sé que aquí antes de poner el túnel hay una combinación de esfuerzos, un esfuerzo vertical y un horizontal, y yo he aprendido en suelos cómo calcular el vertical y además cómo calcular el horizontal con un K sub 0. Eso entiendo. Ahora en roca será lo mismo, voy a ver en un instante. Pero recuerdo una vez más que entiendo que en cualquier punto hay un sigma prima vertical y adicionalmente un sigma prima horizontal que es un K sub 0 por el sigma prima B y ya me da los esfuerzos de entrada. He aprendido antes. Y luego hago mi hoyo y en este caso tiene un radio A y me dice si hago el hoyo puede deformarse aquello de diferentes maneras. Dice caso de deformación total, de contracción radial, de ovalización o de movimiento vertical. Hay varios casos, no importa cuál se vaya a dar. Aquí dice, esta deformación total tiene que ver con una contracción radial más una ovalización
más un movimiento vertical me va a dar el total y voy a tener yo esa deformación, ¿no? Eso se entiende. Entonces, contracción radial, ovalización. Y me dice, por supuesto, que hay un cierto comportamiento asociado con eso, y aquí está. La deformación radial la puedo calcular así, la ovalización de esa manera, el descenso uniforme con ese otro y una ovalización relativa. Entonces no me fijo todavía en esas ecuaciones, solo digo, hay ciertas maneras de calcular esas deformaciones. Entonces voy a poder saber esfuerzos y deformaciones. ¿De acuerdo? Bien, entonces se nota que necesito saber el esfuerzo vertical y lo que se ha hecho, Hook y Brown, en función de los túneles que han realizado, han medido los esfuerzos verticales. Aquí dice Z y aquí dice el esfuerzo vertical. En otras palabras, estamos hablando de que ellos se han encargado de medir ese esfuerzo en la profundidad. Y en Australia, en Estados Unidos, en Escandinavia, en Sudáfrica, han podido ver y medir esos valores. Y han observado que hay una tendencia, y esa tendencia dice que ese esfuerzo tiene que ver con 0,027 de Z. En forma general, el esfuerzo vertical es 0,027 por la profundidad Z. Y yo digo, pero yo conozco de suelos que el esfuerzo es gamma por Z y la roca puede tener un 27 típico, alguna quizá tenía menos, otra más, pero es la idea, es el mismo concepto de antes en suelo. Pero ellos dicen, en lugar de poner un gamma específico, directo, va a poder estimar el valor de sigma con 0,027 de Z. Y si quiere saber un sigma real vertical, tiene que hacer una prueba de hidrofracturación, por ejemplo. Y vas a ver el valor que hay por encima. Pero no es que uno normalmente dice, a ver, ¿cuántos estratos habrá por encima? Esto, el otro, no. Solo hace 0,027 por Z. En cuanto al esfuerzo total. Y en cuanto al esfuerzo horizontal, lo propio, se han hecho varios ensayos y en función de la profundidad se ha determinado la relación K sub 0. Es decir, aquí está el K sub 0, que yo sé que es el esfuerzo horizontal entre el vertical y ahí la variación es grande. En un rango entre esta línea y esta otra línea. Entonces, por citar algo, estamos a 500 metros, que ya es harto, de profundidad. Entonces, entre 0,5 y 3,5, un valor grande. Aquí hay una relación más grande. Uno puede decir, quizá estoy aquí, pero para eso están las pruebas de hidrofracturación, para hallar esfuerzos, como he aprendido en el capítulo 4. No es que he visto grandes detalles de la prueba, pero entiendo que esto sale de ahí. Y si quiero estimar algo, puedo utilizar quizá eso, ¿no? Es básicamente la idea. Entonces, en el fondo, lo que yo tengo es una cierta superficie, la roca que está ahí, y para el túnel yo digo, estoy en un lugar específico en el centro y antes de hacer el túnel tengo una profundidad Z a ese punto, ¿no? Ahí está el túnel, bueno, aquí lo pongo al lado, a ese punto hay una profundidad Z, 0,027 por Z me da el esfuerzo vertical y K0 por gamma Z estimado me da el esfuerzo vertical y yo sé las condiciones de esfuerzo inicial en un túnel. Eso es lo primero que debo entender. Y por supuesto, conforme vaya moviéndome a la izquierda o a la derecha, en ese punto mi túnel va a tener diferentes esfuerzos iniciales. Bien.
¿Qué métodos hay? Una vez que sé los esfuerzos iniciales, sé el tipo de roca, ¿no? Eso queda claro. Hay métodos analíticos y numéricos. En su texto dice, en base a uno de los artículos copiados, los analíticos están relacionados con una formulación elástica y el método de las curvas características. Y los numéricos, reacciones hiperestáticas, elementos finitos, diferencias finitas, elementos de contorno y elementos discretos. Y uno tiende a decir, yo quiero me parece bien, elementos finitos. Otro dice, no, yo sé más matemáticas, quiero elementos discretos. Y alguien puede decir, no, yo he aprendido en la vida que basta trabajar con lo elástico. Pero no funciona así. Son diferentes métodos y pensemos en lo siguiente. Varios métodos y el comportamiento del túnel dependiendo del macizo. Algo ya he podido intuir, pero no totalmente. Y ahora veo más detalles de aquello. Y me dice, un autor me asocia Brown, ¿no? Hook y Brown, me asocian el RMR con algo que puede considerarse masivo, moderadamente fracturado, como macizo, o muy fracturado. El RMR está presente en este caso. En mayor de 75, entre 50 y 75 y menor a 50. Y aquí además me dice bajo nivel de esfuerzos. Y aquí me dice nivel de esfuerzos medio. Y aquí me dice alto nivel de esfuerzos. O sea, más profundo. Y miren lo interesante aquí. Si la roca es masiva, si encuentro un RMR mayor de 75 y estoy cerca a la superficie, interesante, me dice, la respuesta va a ser lineal elástica. Ese macizo va a ser elástico. Entonces inmediatamente digo, formulación elástica es válida, no es un invento. En ciertos casos me basta la formulación elástica, en este caso. Pero es un caso especial, ¿no? En otro caso, por ejemplo, dice un túnel también cerca a la superficie, moderadamente fracturada, se puede caer de esa manera. Entonces dice, aquí, ¿cómo voy a tender a diseñar esto? Bloques y cuñas que caen o deslizan. Y eso ya he visto, he dicho, y claro, ya he aprendido a ver bloques y cuñas, especialmente voy a tener cuidado ahí. Ahora, si la roca está más fracturada, el RMR es menor de 50, entonces ahí dice dislocamiento y caída de bloques del contorno excavado puede ser de esa manera. Y si estoy más abajo en profundidad, el día de hoy no importa cuánto, muy abajo, mi roca masiva me dice que puede haber una zona de falla ahí. El modelo es una falla frágil alrededor de la excavación. Y en este otro caso, en que moderadamente fracturada, dice falla frágil de la matriz alrededor de la excavación y movimiento de bloques. Y miren este otro caso, roca fluyente o expansiva, comportamiento elastoplástico continuo. Entonces digo, va a haber alguna variación, como ya voy a ver. Otro autor dice, este era con el RMR, y otro autor dice, ahora vamos a usar el GCI y así vamos a ver entre rocas débiles y deformables y entre rocas duras y frágiles. Y otra vez, GCI menor a 30, GCI mayor a 40, menor a 30 con esta relación de la resistencia a la compresión de la roca sobre el esfuerzo vertical. O sea, tiene que ver con la profundidad y la resistencia a la roca. Sí, la respuesta es sí a estas condiciones que no las necesito de saber ahora. Entonces, fluencia plástica inducida por esfuerzos.
Siguiente caso, movimiento de bloques estructuralmente controlado. Siguiente caso, estallidos de roca inducidos por esfuerzos, rocas masivas y bloquizadas. El mismo túnel en diferentes condiciones de macizo y esfuerzos tiene otro comportamiento. Entonces digo, ya, no tengo que saber de memoria esto, todavía ni siquiera había visto hasta ahora que existe esto, pero estoy aprendiendo que se define comportamientos y posiblemente, porque ya he visto algo, métodos de acuerdo a el túnel y cómo vaya a comportarse, ¿no? Y si utilizamos ahora otro criterio, ¿a quién le preguntamos? Barton, Q. Y aquí nos dice, mire, Q menores a 0,1 va a representar algo así, y Q100 aquí y Q mayor que 100, algo aquí. Entonces, clasificación de la roca. ¿Sé cómo hallar el Q? Sí, al menos en idea. Y me dice, aquí, cuando yo tengo esa condición, debería utilizar elementos finitos y diferencias finitas. O sea, es adicional a lo que yo estoy mencionando, elementos finitos y diferencias finitas. Entonces digo, el método que sé que existe elástico funciona, no. Las curvas características, no. Elementos finitos y diferencias finitas en ese caso. Puedo utilizar esos métodos numéricos. Perfecto. Y luego digo, ahora, ¿qué sucede si cambia a esta otra situación? O sea, basta que cambie el Q, mejore la roca. Entonces me dice, aquí debo hacer y tomar una aproximación discontinua. Aquí tenía aproximación mediante técnicas de pseudo continuo y aquí una aproximación discontinua. Cambia el medio. Pseudo continuo, continuo, comillas, a discontinuo. Entonces ya no puedo usar el mismo método, tengo que utilizar elementos discretos. Y si Q aumenta, y por supuesto esto tiene sus relaciones con el RMR y para eso uno ve estos detalles de qué relaciones puede haber, estima para un RMR dado cuánto representaría Q y dice hasta aquí elementos discretos y de aquí una aproximación continua discreta, elementos finitos y elementos de contorno. Aquí elementos finitos, aquí también elementos de contorno, discretos y todo aquello. Entonces uno dice, muy interesante, es obviamente para hacer cálculo de túneles hay que tener mucho cuidado. Y por supuesto, esto quiere decir, por un lado, la roca intacta, una, dos discontinuidades varias y el macizo densamente fracturado, dependiendo del tamaño que vea yo y las singularidades posibles. Hasta aquí no hay que saber nada de memoria, lo único que hay que entender es que dependiendo los autores, me sugieren y me dicen diferentes comportamientos para diferentes estados de esfuerzo y diferentes discontinuidades. Entonces eso es clave. Este es uno de los mejores para entender que no puedo agarrar cualquiera en cualquier momento, ¿no? Entonces, cuando vengo a ver esto otra vez, entiendo que esto se va a comportar de una manera, esto de otra, esta de otra y esta de otra manera. Y en ciertos tipos de roca, muy especialmente, hay que prestar atención a las cuñas que puedan formarse. Muy bien. Venimos, claro, no se nota tan bien, pero igual decimos recomendación de otra persona. Y además ciertos nombres de programas comerciales. Y otra vez me dice modo de inestabilidad y lo que representa plastificación, control estructural y rotura frágil. Y digo, ¿dónde he visto eso?
Entonces uno dice falla frágil, ¿no? Por ejemplo, solo por citar algo. Aquí dice movimiento de bloques, aquí cuñas que caen o deslizan, dislocamiento de caídas. Entonces me ayudan esas gráficas a ver que en algún momento puedo yo, por ejemplo, tener plastificación, control estructural y rotura frágil. Y aquí me dice métodos de análisis, ¿sabe qué? Si es que realmente, ¿no? Dice empírico, abacos de Hooke y Q, si es que está en este caso. Control estructural con Q y rotura frágil con Q. Y aquí nos dice el RMR. Y si quiere hacer algo analítico, puede utilizar el método de convergencia-confinamiento en lugar de los ábacos. Para ver el control estructural, utilice el Unwage. Y además, para rotura frágil, hay un modelo que nunca hemos visto. Un modelo de comportamiento de roca. Y uno dice, uy, yo pensé que ya sabía todo. No, simplemente hay otros modelos. Y lo mismo si quiere hacer un modelo numérico, ahí está. Entonces aquí nos dice, mire, este autor más bien divide en plastificación, control estructural y rotura frágil. Y estos gráficos me ayudan a ver, ¿no? ¿A qué se refiere? En forma general. Y para eso lo que se puede utilizar. Y en métodos empíricos hemos aprendido nosotros algo. Y en métodos analíticos estamos viendo hoy día, estamos viendo otros métodos, pero ya sabíamos este del medio y otros que no tenemos ni idea. Y entiendo, o sea, si veo esto, digo, no, nunca he visto, no sabría, ¿no? Roca fluyente o expansiva, ¿no? Pero me queda claro que tiene que ver con ciertos modelos de la roca. Y numéricos con, en esta parte, métodos continuos, aquí métodos discretos y aquí métodos continuos y o discretos. No hay que saber de memoria, pero sí hay que entender que estos métodos tienen su razón de ser y tienen su aplicación específica. Muy bien. Entonces, entendiendo que tienen su aplicación específica, ahora vamos a lo que es lo más simple, lo elástico, con sus hipótesis, y hemos visto que en algún caso se puede ver lo elástico, va a ser calcular en parte de la vida real, pero no siempre. Y aquí dice su posición, forma circular sin revestir. Terreno indefinido, homogéneo, isótropo, y se realiza un problema bidimensional en deformación plana. Y digo, ¿eso no se da? Sí se da, no hay que olvidarse. Aquí está, ¿no? Respuesta lineal elástica, en esas condiciones puede darse eso, ¿no? Y inicialmente algo circular. Después vamos a ver más detalles. Entonces, con algo circular decimos, hay unas ecuaciones que se asocian. Hemos aprendido que si tengo una roca, en ese punto hay un esfuerzo vertical y hay un esfuerzo horizontal. Y me dice, es un medio elástico y las tensiones iniciales son isótropas. En otras palabras, el esfuerzo vertical cuando K sub 0 es 1 es igual a este. Y en este caso me dice, mire, hay varios esfuerzos. Véalos con calma y esos esfuerzos se asocian con hacer el hoyo y una vez hecho el hoyo a una cierta distancia o en el borde, hay un esfuerzo radial dirigido al centro y hay un esfuerzo tangencial
que es perpendicular a ese, a cualquier distancia. Y hay una deformación. Ese es el cálculo de túneles, ¿no? Ver esos esfuerzos y las deformaciones. Ya después veo cómo utilizo. Y en este caso dice, muy bien, entonces hay ciertas ecuaciones, y ahora no nos preocupan las ecuaciones, hay ciertas ecuaciones asociadas con esos valores. Entonces me dice, mire, a una distancia R, antes de eso el túnel está hueco, entonces no me preocupo de esfuerzos en la roca ahí, pero a partir de ese valor de R hay un sigma R y un sigma T. Y esos valores se los puede calcular con ecuaciones de este estilo. El sigma inicial por 1 menos el R sobre la distancia. Entonces, ¿dónde está la distancia ahí? Si yo digo a una distancia R igual a R, entonces este sigma R es 0, ¿sí? ¿No? 1 menos 1, 0, entonces sigma R es 0, empieza siendo 0. Este esfuerzo radial ahí es 0 en la punta aquí. Y el otro me dice, utiliza esta otra ecuación, 1 más tantos. Entonces el tangencial ahí tiene que ver con ese y para R igual a R, entonces 1 más 1, 2. Entonces de ahí viene que diga, empiezo con el valor de 2. Y conforme vaya avanzando, el sigma R y el sigma T cambian de acuerdo a esa ecuación y el sigma 0 baja así, el sigma R aumenta así y a una distancia más larga el túnel ya no tiene efecto, esa es la clave, y el esfuerzo vuelve a ser el anterior, sigma 0. Entonces digo, ya sé cómo ha influido el túnel y qué esfuerzos se han dado. Había un esfuerzo sigma 0, hago el hoyo y ahí en el borde del hoyo aumenta uno al doble y el otro baja a 0. Esa es la idea. Pero conforme me vaya alejando, van cambiando esos esfuerzos y a cierta distancia, como si no hubiese hecho el hueco. Esa es la idea en cuanto a lo elástico. Y esas ecuaciones no nos preocupamos en este momento de qué valores tienen, solo sabemos que hay ecuaciones que nos dan esa formulación y entiendo lo que me están dando. Y así puedo yo cambiar y decir, bueno, esto era en condiciones isótropas, eso es lo que acabo de ver, y en condiciones diferentes, anisótropas, cuando por ejemplo, es diferente a esto, entonces igual van a haber unas ecuaciones y esas van a ser ligeramente diferentes, está bien, lo cual va a dar lugar a valores diferentes alrededor. Y si cambio las condiciones a un medio elastoplástico, ahí aparece cambiando el modelo, ya no solo elástico, sino elastoplástico. Y digo, en alguna de las gráficas había comportamiento elastoplástico. Entonces, hay un Kp que aparece en función de phi y tengo otra vez alrededor de ese túnel y más lejos cómo son los esfuerzos que terminan a la larga en los esfuerzos iniciales. A eso se refiere. No nos preocupamos en las ecuaciones. Lo mismo de otra forma. Aquí está. Resulta que si yo tengo un esfuerzo P sub Z y horizontal un KPZ y hago un hoyo, o sea, un túnel, pero inicialmente solo un hoyo, entonces no hay ningún problema. Tengo en cualquier posición un esfuerzo radial y uno tangencial y esos se pueden calcular. Y puedo saber esos valores. Entonces, con esa solución, la gente ha hecho gráficos. Y ha dicho, mire, con esta relación 1 a 0,5 de esfuerzos, pues hay gráficas de líneas continuas y líneas segmentadas asociados con esos valores. Entonces, si uno viene a ese punto, después de hacer una abertura circular, encuentra cuánto es un valor y el otro valor con respecto al inicial. Y eso es todo. Esas son las gráficas de conocer los valores alrededor.
Y aquí lejos, la trayectoria de esfuerzos verticales y horizontales, pero como hemos nosotros abierto el túnel, ha modificado esos esfuerzos alrededor y yo sé los valores de alrededor con eso. Agarro cualquier punto y veo 1.2 y 0.4, por ejemplo. Entonces se refiere a el esfuerzo radial y tangencial con respecto al inicial. ¿Listo? Listo. Esa es la idea de fácil, elástico, y esas gráficas que aparecen en muchos textos se refieren a eso. ¿Alguna pregunta al respecto? Bien. Por supuesto, cuando cambiamos la sección de circular a otra sección, pues cambian los esfuerzos. Igual que antes, yo puedo decir hay un esfuerzo en Z y va a haber un esfuerzo dependiendo la sección y ahora cambio de circular a otros puntos y esos esfuerzos van a ser diferentes dependiendo de esto. Y se puede hacer los cálculos, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice este A va a ser 2 veces el PZ y aquí menos PZ. Está bien, entiendo. En circular, en A es 3 y en C menos para un K0 y va cambiando según la sección. De tal manera que los autores, aquí están Hook y Brown, han dicho, mire, más común que usted tenga este tipo de sección o este otro, o por supuesto estas de acá. Entonces ya le vamos a calcular en elástico, como es solo cuestión de ecuaciones, vamos a hacerle los cálculos y si usted tiene este tipo de sección y usted quiere hacer el cálculo en la parte superior o en la parte inferior o en el extremo o más allá y quiere saber los esfuerzos, utilice esa gráfica, sepa que es la formulación elástica y depende de la sección los valores alrededor. Y por supuesto, usted prefiere secciones curvas para que esos esfuerzos no sean muy grandes. Y ahí uno encuentra un montón de tablas y ya sabemos a qué se refieren y que estos son esfuerzos, ¿no? Por supuesto, uno sigue avanzando y dice, hay más tablas que relacionan esos esfuerzos, el radial en función de el vertical, y ahí dice, depende de las secciones, con el valor de K, y listo. Entonces, si por ejemplo tenemos un valor de K2 en cierto sector, y en especial tenemos este tipo de túnel, miren, una cosa que uno no haría algo cuadrado, entonces, pero si hay la relación y me dice, para ese valor, el esfuerzo en el techo máximo entre el vertical viene así. Entonces, si el vertical estoy a 100 kilopascales. Bueno, el radial que va a haber estimado es 2.2, por decir algo, 220 kilopascales. Ahí ya sí puedo calcular esfuerzos. Pero si la sección es otra, entiendo que para otras secciones habrá otros esfuerzos, ¿no? Queda muy claro. Y el radial, el tangencial aquí. Entonces, el tangencial en esos puntos asociado con esto mismo. Ahí está. Entonces, hay maneras. Y ahí aparecen los programas, como ya he visto. Un programa es este. ¿Cuál es el programa? Este es gratuito, se los voy a subir después y uno puede introducir un medio elástico, los esfuerzos alrededor y puede hacer un túnel, 2 túneles y sirven cuando hay una relación elástica. Nos da esfuerzos, nos da deformaciones, esfuerzos alrededor y los posibles movimientos sobre cada túnel
con estas ecuaciones, ¿no? Esa es la idea. Hay programas que permiten hacer aquello como este de acá. Por lo tanto, yo puedo decir que si quisiera aplicar la formulación elástica en algunos casos, lo puedo hacer. Es un método analítico y entiendo que me consigo un programa o no me consigo el programa y tengo algunas ecuaciones, unas gráficas que me llevan a determinar esfuerzos alrededor. Y si tengo esfuerzos alrededor, yo digo, seguramente eso me va a llevar a diseñar el sostenimiento. Pero hay que saber mucho más, ¿no? Ahorita podemos no saber nada de hormigón, nos basta el espesor y quedamos, ya hemos diseñado. Pero obviamente, si yo quiero diseñar lo mismo, puedo, por ejemplo, y sé que va a darse lo elástico, puedo diseñar lo empírico y ya tengo un sostenimiento y con esos esfuerzos pruebo si ese sostenimiento va a funcionar. Pero para eso necesito saber más de placas, por ejemplo, en 10º semestre, cómo actúa una cercha metálica, 9º semestre. Hay más cosas, ¿no? Ahora nos basta decir que podemos calcular los esfuerzos y con esos esfuerzos estimar el sostenimiento y ese sostenimiento, en algún caso, probarlo. Pero necesito más de 9º y de 10º semestre para ver los esfuerzos y el diseño de esa estructura de cemento o de cerchas o lo que sea. Bien, pero la idea es simple, ¿verdad? La clave es que hayan entendido. ¿Les ha quedado claro? Bien. Vayamos a otro método analítico, el método de las curvas características. También veamos el concepto, eso es lo que queremos entender ahora. Y en este método de las curvas características, básicamente me dice, estamos hablando del nuevo método austriaco de construcción de túneles. ¿Qué quiere decir eso? Que la roca se autosostiene, se desarrollan esfuerzos y hay que asegurarse que la roca no cambie sus condiciones. Esa es la idea. Y por supuesto, igual tiene sus hipótesis. Y las leemos para que sepamos que no se aplica a cualquier cosa. Se considera una sección plana del problema, supuesto un comportamiento con simetría cilíndrica de deformación plana. El túnel se supone circular y con un sostenimiento colocado en todo su contorno. El terreno es indefinido, homogéneo e isótropo. El estado de tensiones iniciales también isótropo con una tensión inicial sigma 0. Y ahí ha entendido lo que eso representa. Y para el terreno es válido alguno de los siguientes criterios de rotura. Podría funcionar elastoplástico perfecto, elastoplástico frágil y medio puramente cohesivo. Y para el sostenimiento son válidos todos o alguno de los siguientes elementos: anillo de hormigón proyectado colocado, anclajes o bulones y cerchas. Hipótesis. Entendamos mejor. Me dice, mire, vamos a ver el esfuerzo radial. Y yo he dicho, ahí entendió qué es radial y qué es tangencial. Y vamos a ver la deformación radial y estamos con un círculo. Estamos con un círculo. Y cuando uno dibuja esfuerzo en función de deformación, es típica esta gráfica. Claro que la gráfica la veíamos, eso sí que salió chueco. La gráfica en esencia la veíamos como sigma
en función de deformación y entendemos que una roca o un suelo puede tener ese comportamiento. Y ahí aparece lo elástico y frágil, ¿no? Elastoplástico, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si ese esfuerzo, sigma, lo pongo en el otro sentido? En lugar de hacia arriba aumentando, o está bien, arriba más grande y abajo menor, pero aquí. Y la deformación a este lado, y es una deformación radial. Entonces puedo yo ver esa gráfica que es solo la inversa de lo que estoy acostumbrado. Entonces puedo yo decir, esta es una relación elastoplástica. Esa es la clave. Ahora pregunta, si estoy utilizando el método elástico, ¿dónde está el método elástico? Aquí dice, anillo de hormigón proyectado, no, ¿dónde está? Aquí. Alguno de los siguientes criterios de rotura. Elástico, elastoplástico perfecto, elastoplástico frágil. Entonces realmente dice, yo conozco y puedo obtener esa relación de ecuaciones para mi túnel. Y por supuesto empiezo con el sigma prima cero, el esfuerzo radial empieza así y ahora hago el hueco y por supuesto ese esfuerzo va disminuyendo y puede fallar. Puede fallar. No necesariamente algún otro macizo viene de esta manera y no falla. Llega a una cierta deformación baja, cero, y una deformación dada y ahí se autosostiene. Pero según el modelo me dice que esta roca va a disminuir el esfuerzo en el borde, va a comportarse de forma elástica hasta aquí y después va a tener esa relación elastoplástica. Esta relación esfuerzo en función de la deformación es lo que yo les he dicho y mostrado algunas ecuaciones. Y de ahí viene que uno puede considerar algo elastoplástico en ciertas condiciones. O sea, en otras palabras, conoce esa relación de la roca. Y dice, uy, esta roca no va a seguir esta trayectoria, este macizo con el hoyo que estoy haciendo. No va a llegar ahí, no va a ser elástico y terminar ahí y con una deformación, el esfuerzo es cero y ahí se acabó. Y no necesito poner sostenimiento. El comportamiento de esta roca va a ser así, entonces en algún momento va a fallar aquí. Eso quiere decir que va a fallar. Y si va a fallar, yo necesito darle una ayuda. Necesito darle una ayuda. ¿Cómo le doy esa ayuda? Yo introduzco un sostenimiento. Puedo introducir primero un anillo de hormigón, como me decía, alrededor de todo para hacer el cálculo. Luego puedo introducir unos bulones y luego puedo introducir unas cerchas y las cerchas pueden parecerse al anillo, ¿no? Y digo, entonces hay una relación a cierto momento que se deforma, no sé cuánto, pero en cierto momento que se deforma, yo coloco mi anillo de hormigón. Y resulta que el anillo de hormigón con la deformación sigue deformándose y ese anillo empieza a aplicar un esfuerzo sigma. La pendiente sigma en función de la deformación, el E de ese anillo. Ahora, ese diseño nos quedamos tranquilos, solo entendemos que aumenta el sigma en el anillo. Ahora, si no pongo un anillo, pero se pone un anillo primero siempre, y este es un perno, entonces va a haber la misma relación. El perno pasivo empieza a funcionar, ¿no? Empieza a funcionar y va en el perno dándose un esfuerzo en función de la deformación. Y si no pongo ninguno de ellos y empiezo con una cercha, entonces igual para esa cercha
para la deformación que vaya a haber en la cercha, hay una deformación. Y esta es una línea que depende del material que voy a poner. Entonces aquí, por ejemplo, pongo anillo de hormigón. Pongo mi anillo de hormigón y conforme sigue deformándose, se va dando una fuerza. Pero aquí ya fluye. Ya a esa fuerza mi anillo, el espesor que he puesto ya no va más. Entonces empieza a fluir. Y ahí empieza a actuar unos pernos que tienen otra pendiente. Y actúan los pernos y hay un momento en que a una deformación dada, el esfuerzo que hay en la roca es el mismo esfuerzo que hay en el sostenimiento. En este mi dibujo, el sostenimiento está dado por un anillo y por pernos. Podría ser solo el anillo, dependiendo si la curva va más abajo, más arriba, el espesor de mi anillo es más grande y la afluencia es después. No importa, o sea, me refiero a que esto podría ser línea recta, no falla mi anillo y llegar ahí igual se da el punto de sostenimiento. A una deformación de mi anillo, un esfuerzo. Aquí además he puesto otra cosa, podría hacer 3 curvas, lo que sea, pero tengo un punto de equilibrio. Punto de equilibrio. Ahora la clave. ¿Qué va a suceder con esta roca? ¿Va a seguir deformándose? No, ahí llega, eso es todo. Entonces, ¿de qué me ha servido el sostenimiento? El sostenimiento me ha servido para que la roca no llegue a la falla. Me ha servido. Yo había visto que en el nuevo método austriaco, evidentemente, la roca se autosostiene. ¿Verdad que sí? ¿Por qué se autosostiene? Porque si yo no dejase la deformación, tendría que poner un anillo pernos o lo que sea con este valor de sigma. Pero no habré puesto un valor menor de sigma E porque hay una porción enorme en que la roca se autosostiene. Pero sí tengo que poner sostenimiento porque si no se cae. En otras rocas puedo no poner nada de sostenimiento en las rocas más competentes. Entonces no hay problema. Esa es básicamente la idea. Eso representa este método. Ahora, obviamente, todavía no hemos visto relaciones asociadas con esto. Están en su texto varias y que pueden ser estas pendientes, pero se puede hacer los cálculos del tipo de sostenimiento que uno necesita. Entonces, lo normal es qué RMR, qué Q, qué sostenimiento, tal. Entonces, puedo probar ese sostenimiento si se cumplen las hipótesis en este método y ver si realmente funciona bien. Muchísimas veces va a funcionar bien, pero otras veces no. Algunas veces, pues tengo casos especiales, entonces el sostenimiento que me da el RMR o el Q o el RMI no necesariamente va a funcionar bien, entonces tengo que hacer ajustes pensando en esta curva. Y esta ecuación es el modelo de cómo se comporta la roca y esta ecuación es el modelo de cómo se comporta el sostenimiento. Por supuesto, esa es la idea general. Cuando uno ve detalles, uno puede decir, este es el comportamiento elástico, sí. Y adicionalmente yo puedo ver que hay una curva característica que no es exactamente elástica, sino elastoplástica. Esta de acá sin sostenimiento funcionaría así y se va a la falla. Es la que les he mostrado hace un momento. Entonces, ya hay una variación entre lo que es elástico y elastoplástico, otro comportamiento, y llega a la falla. Pero al poner el sostenimiento aquí, desde aquí, y tener una relación para el sostenimiento, además voy a influir sobre la curva, por supuesto, por eso dice aquí, curva característica con sostenimiento. Entonces, la ecuación de esta curva, que todavía no he visto, solo que hay alguna ecuación de esfuerzo en función de la deformación, va a ir cambiando, no va a ser la misma de sin sostenimiento y verdaderamente
Con el sostenimiento, el punto de equilibrio es ese, y tengo que asegurarme que el sostenimiento asegure esa fuerza y así quedo tranquilo. Ese es el concepto detrás de esto. ¿Preguntas? Bien. Obviamente lo que hemos dicho antes. De este método, dos conclusiones. La roca tiene una cierta capacidad de autosostenerse, es decir, el túnel puede ser estable sin necesidad de sostenimiento, y es conveniente dejar relajarse el terreno antes de colocar el sostenimiento, por supuesto, sin que se produzca el colapso. En otras palabras, si yo dejo relajarse el terreno y que se deforme eso y ahí pongo el sostenimiento, bien. Si espero un poquito más, mejor todavía. Está ahí y cuando baje, llega ahí, entonces necesito menos sostenimiento para sostener eso. He dejado que la roca actúe. Pero ojo, no tan lejos porque ya falla, ¿no? Pero si pongo aquí de entrada el sostenimiento, voy a necesitar más sostenimiento en el mismo túnel. Entonces, mejor dejar relajarse. Y estas curvas sirven para tomar esas decisiones. Y de ahí que pueden haber ciertos programas, porque ya esas ecuaciones, solo las elásticas, hemos visto que involucran varios números, las elastoplásticas y lo propio. Entonces, de ahí viene que hay programas que me permiten hacer esos dibujos, incluir el sostenimiento, el saber qué pendientes hay ahí de acuerdo al sostenimiento, ¿no? Pero el concepto es ese, no es otro. Pueden hacer sus preguntas. Bien. Y ahí pasamos a los otros métodos y decimos en forma general está el método de reacciones hiperestáticas. Hay esfuerzos alrededor y adicionalmente unos resortes, solo el concepto general. Y con esos resortes y ciertos valores de K asociados con el E, con el coeficiente de Poisson, etcétera, uno puede calcular momentos, ¿no? Momentos flectores, cortantes, todo lo que se necesite en esfuerzos. Y esos esfuerzos he dicho que me van a servir para el sostenimiento. Método de elementos finitos, igual, incluso ya tienen una materia, solo digamos que en elementos finitos igual hay unas hipótesis y termina uno discretizando el medio y luego hace el túnel y haciendo el túnel puede con el medio de elementos finitos terminar con desplazamientos y con esfuerzos alrededor del túnel. Aquí están vectores de desplazamiento, movimientos verticales, tensiones verticales sigma y tensiones principales. No importa los valores y además esfuerzos flectores. La clave es que yo he utilizado un método que me permite deformaciones, esfuerzos, igual que las gráficas, pero las gráficas eran especiales para cierto modelo. Ahora los elementos finitos me pueden dar otros modelos y esos modelos que no ni siquiera he visto, matemáticamente los puedo manejar y llegar a esfuerzos. Normalmente eso se representa en algo así. Uno dice, para este túnel, en el momento en que estoy excavando de esa forma, hay esos puntos que representan la plasticidad, puntos de falla. Entonces uno dice, ya, está bien, voy a poder tomar decisiones con eso. Todavía no podría tomar decisiones, pero el concepto es ese. Y luego están las diferencias finitas. Entonces, obviamente, otro método de diferencias finitas matemáticas. Entonces, uno termina dividiendo todo su sistema, dándole un modelo y el método matemático diferencias y de acuerdo a lo que hemos visto al principio, uno termina hallando esfuerzos. Y estos programas, porque esta es la foto de algún programa, además, por supuesto, me dice, ¿y qué pasa si le ponemos unas cerchas, el programa mismo?
y le ponemos estos perfiles. Entonces el programa ya hace la relación para equilibrar esos esfuerzos y que todo salga bien. Y así uno puede hacer su sostenimiento. No, hay mucho más, pero esa es la idea. Y así aparecen los elementos de contorno, aparecen los elementos discretos, y los elementos discretos pueden manejar este tipo. Entonces uno dice, una roca tiende a ser así. En ciertos casos, en los otros podría ser continuo, en otros así. Entonces la matemática detrás de esto es diferente. Pero el programa, uno se consigue un programa, por ejemplo, el FLAC 3D, que creo que cuesta $25,000. El 2011 era el FLAC 4, no sé en qué está ahora, pero igual uno hace la división y tiene un modelo detrás y tras el modelo calcula los esfuerzos, ¿no? Ahí está la clave del túnel y los esfuerzos en ciertos lugares, y además en los taludes puede calcular también. Y en base a eso, el FLAC mismo le dice, ahora con esas deformaciones y con todo, probaremos esta cercha. Y uno pone su cercha, pone sus bulones, pone su anillo de hormigón y pues las ecuaciones detrás y la matemática permiten ver cuándo eso va a estar sostenido con el mismo concepto, pero no con las mismas ecuaciones de las líneas de convergencia. Y así en cada punto uno puede estimar las deformaciones. Y esa es la forma de calcular estos métodos. Entonces, la matemática es diferente, pero obviamente la misma matemática asociada con el comportamiento de la roca es el que hay que tener cuidado. ¿Claro para todos? ¿Preguntas hasta acá? Bien. Voy a subir este programa gratuito, el Adonis 3.50, que lo pueden descargar directamente la página, es gratuito, o el que yo les suba. Y la última versión es la 3.50 del 2022. Y uno mira eso y dice, uy, me va a servir muchísimo para esto. Esto y eso, o estos representan túneles, esto también. Y adicionalmente voy a poder poner otro tipo de excavaciones, como les dije, túneles, y detrás los elementos finitos. Un programa de ese estilo. Y el ejercicio 6.6 es el tutorial, está en inglés, pero no va a ser ningún problema. Y dice, lo simple, usted tiene aquí -30, -30, a este lado 30, 30, y tiene un radio que es de 5 y los esfuerzos en todos sentidos son 30 megapascales. El 0, 0 está aquí. Entonces, 30 metros aquí, 30 al otro lado, cuadrado, y va a poner un círculo de R5 y hay que calcular los esfuerzos, ejercicio 6.6. Entonces este tutorial dice en inglés, pero seleccione las unidades, hay las posibilidades, luego seleccione la geometría, cree la geometría. Hay que ir con cuidado, pero ahí está la geometría, de dónde a dónde, -30, 30, 30, 30, dibuje un círculo, cuál es el radio del círculo, etcétera, etcétera. Entonces, hay que hacer eso y luego dibujar la malla, dibujar las condiciones de borde, dibujar los esfuerzos in situ y así sucesivamente. Ese es el ejercicio 6.6. Es obligatorio porque detrás hay algo. Es lo más simple de todo, pero nos ayuda a entender que detrás están los programas y qué se calcula con los programas. Y cuando el programa es más complejo, ¿qué puede uno introducir en cuanto a sostenimiento? Pero hay que hacer al menos esto ahora y después cuando aprendan y tengan más programas, otra cosa. Eso es todo para hoy. ¿Preguntas?
Bien. Vámonos. Hasta mañana. Tengan buen día.